En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Seguimos en las meditaciones de los misterios de la vida de Cristo. Vimos su anuncio en las Escrituras, vimos la infancia, creo que ayer vimos la vida oculta y sabemos que el ministerio de Jesús se inaugura con el bautismo en el río Jordán. El precursor, Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y de Isabel, la que era pariente de María, pues él llevaba una vida de penitencia terrible en el desierto. Nos cuentan que el precursor pues comía miel silvestre y langostas, pero no langostas del Cantábrico, sino esos insectos grandes que, bueno, pues ya se ve que era un hombre muy austero. Vestía, además, con piel de camello, que es una piel muy áspera. Era un hombre profundamente penitente. Estaba en él el espíritu de Elías. Y de hecho, pues la gente de Israel estaba muy admirada. Dicen que el rey Herodes le tenía un grandísimo respeto, aunque después lo decapitó, porque pues una emborrachera, una promesa. En todo caso, Juan el Bautista era un hombre como muy carismático, con mucha fuerza. Avisaba, decía, está ya a punto de llegar y los árboles que no den frutos serán talados. Y a los fariseos les llamaba raza de víboras. Raza, debe decir, un hombre como muy enérgico y, por supuesto, ungido por el Espíritu de Dios. Juan hacía un bautismo. Algunos dicen que Juan podía tener comunicación con una comunidad que se llamaban los esenios, que eran unas personas, unos judíos que se habían retirado del templo de Jerusalén, tenían como comunidades, como a comparación como monasterios, cerca del Mar Muerto, y ellos insistían mucho en el ritual de la limpieza del agua como un símbolo de la purificación de los pecados. Y sí, efectivamente, puede ser que hubiera un vínculo entre Juan el Bautista y esta comunidad esenia. La cosa es que Juan empieza a anunciar un bautismo para preparar el camino al Mesías, y de hecho le preguntan, ¿eres tú el Mesías? ¿Quién eres? Y él dice, yo soy la voz que grita en el desierto, preparad el camino al Señor. Yo no soy el Mesías, dice, detrás de mí viene uno que es mucho más importante que yo, y a que no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de la sandalia. Y por tanto, Juan tenía muy claro que él no era el Mesías, sino que su misión era simplemente ser la voz de la palabra. De hecho, luego San Agustín, con los siglos, dirá, la voz termina y la palabra se queda. Cuando tú dices algo, se escucha el sonido desaparece, pero aquello que has dicho queda guardado en el corazón. Es un símil bien bonito, pues eso es lo que significaba Juan Bautista respecto a Cristo. Él era la voz, Jesús la palabra. Y entonces, claro, efectivamente, el Bautista hacía un bautismo en el que invitaba a la gente a sumergirse en el río Jordán para pedir el perdón de los pecados. Bueno, y entonces, fijaos, curiosamente, en esta tesitura, en estas circunstancias, Juan ya tenía un conjunto de discípulos que estaban con él, que aprendían de él. Pues Jesús se pone en la fila de los pecadores que querían bautizarse, como uno más. Me hace gracia a mí desde la parroquia, oye, pues siempre tenemos bautizos comunitarios, 2, 3 niños, bueno, y la gente me dice, ¿y cuándo se puede bautizar? Pues tal día, tal hora. Hombre, cuando ya tienes como una intimidad con el sacerdote o quieres por unas circunstancias, te piden un bautismo particular. Jesucristo no pide un bautismo particular ni nada. Jesucristo se puso en la fila y claro, todo el mundo que pasaba dice, mira, esos son los pecadores. Y ahí estaba Jesús de Nazaret. Es decir, a Jesucristo no le importó que pensaran de él que era un pecador. Primera cosa. Creo que esto es una cosa muy bonita. En segundo lugar, claro, Jesucristo quiere dar valor a lo que Juan está haciendo y a la vez, con su propio bautismo, inaugura un sacramento que nosotros los cristianos hemos recibido todos, que es el sacramento del bautismo cristiano, que es muy diferente a lo que es el bautismo que hacía Juan. ¿Por qué? Porque Juan sumergía en el agua, pedía que ojalá que se le perdonen los pecados, Padre de misericordia de estas personas. No. Y sin embargo, para nosotros, bautizarnos, que literalmente traducido del griego significa sumergirnos, por eso el bautismo, Juan sumergía en el río a la gente, bautizar significa sumergirse, nos bautizamos
en el amor de Dios, nos sumergimos en el amor de Dios, y esa corriente de amor que es el Espíritu Santo, que sucede en el corazón de Cristo, ese amor de Cristo que le lleva a morir por nosotros, ese amor de Cristo queda injertado en nuestra vida. Sabemos que el bautismo cristiano provoca 4 efectos. En primer lugar, nos perdona la culpa del pecado original. No nos quita las consecuencias del pecado original, pero sí nos quita la culpa. Y en este sentido, claro, somos reconciliados con Dios. En segundo lugar, nos hace templos del Señor. Es decir, Dios se queda a morar dentro de nosotros, igual que cuando tú celebras la Santa Misa, consagras el pan y el vino, las formas consagradas que han quedado se reservan en el sagrario, y es un tabernáculo, es un lugar para que Dios esté. Cada corazón humano, cuando es bautizado con el bautismo cristiano, se convierte en un tabernáculo, en un templo de Dios. En tercer lugar, el bautismo además nos hace hijos de Dios. No es que se nos dé un título, oye, que Dios te quiere como un hijo, sino te convierte, te transforma en hijo suyo, pero por esa presencia de la gracia santificante. Y, por supuesto, además nos hace miembros de la Iglesia. Entremos en una comunidad, en un organismo vital, que son los hijos de Dios, en la Iglesia católica, en la que, somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y por tanto creo que es muy distinto decir que Dios te perdone los pecados a decir Dios ha entrado en mí, me ha reconciliado con Él, me ha hecho hijo suyo y además me ha hecho miembro de la Iglesia y soy tabernáculo, soy templo donde Dios quiere morar. Aún así, fijaos ¿qué significa el bautismo de Jesús? Muchas cosas, ¿no? Jesús ya le toca el turno y por tanto es uno de los muchos pecadores, habría muchos por delante y también mucha gente esperando por detrás de él. Dice que es un bautismo comunitario, no era un bautismo individual. Y claro, cuando Juan lo ve, se queda desconcertado y dice, pero ¿cómo puede ser que tú vengas a que yo te bautice si me tienes que bautizar a mí? Y entonces Jesús le dice, déjalo, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Es decir, ¿y cuál es toda la justicia? Que Jesús asume el lugar de los pecadores. Es decir, no solamente que se hace una idea de lo que le pasa a los pecadores, sino que Él carga con el peso del pecado, hace suyo nuestro pecado, compra nuestro pecado con su sangre que va a derramar en la cruz, y por tanto, realmente, decía luego San Pablo años más tarde, al que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para nuestra justificación. Mirad, la justicia o justificación significa convertir algo en bueno. Está justificado. Quiere decir, eso está justificado porque es necesario, porque es bueno. Y es muy distinto comprender o incluso, acompañar que justificar. ¿Dios puede comprender nuestro pecado? Claro que lo comprende. Pero es que Dios, además de comprenderlo, si le entregamos nuestro pecado, nos justifica a nosotros. Es decir, porque elimina el pecado y nos deja a nosotros pecadores sin ese pecado. Y por eso primero se deja contar entre los pecadores, Él cumple toda justicia, carga con nuestro pecado, santifica las aguas, en el sentido que a partir de ese momento es el agua el instrumento por el cual da comienzo, no solamente en su origen en el planeta Tierra la vida biológica, sino que por medio de las aguas da comienzo esa nueva creación en Cristo. Y si hay una primera creación en la que el ser humano aparece en un momento concreto y se les da un alma inmortal y es amado de Dios, hay una nueva creación en la resurrección de Cristo, en la cual también la vida nueva comienza por agua. Por eso, cuando Nicodemo, que era un magistrado judío, fue a ver a Jesús de noche, le debía dar vergüenza que le vieran con él, lo que fuera, ¿no? Y dicen, maestro, sabemos que vienes como rabí de parte del Señor, porque haces muchos milagros. ¿Qué es lo que enseñas? Y Jesús le contesta directamente, te lo aseguro, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y claro, Nicodemo se queda desconcertado y dice, ¿cómo puede uno volver a nacer, entrar en el vientre de su madre? Y dice, no. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y por tanto, con esto Jesús estaba dando a entender que cuando somos bautizados se nos da una nueva existencia sobre la vida que tenemos, que es una vida natural. Tenemos cuerpo, mente, espíritu. Eso todos los seres humanos, por el mero hecho de serlo, tienen esa dimensión natural. Sobre esa vida natural
se nos da una vida sobrenatural. ¿Y qué es la vida sobrenatural? La vida de la gracia. La vida divina que se injerta en nuestra naturaleza humana. Y por eso quiere enseñar que del mismo modo que la vida vino en el primer momento de la creación desde el agua, así en la nueva creación la vida también viene desde el agua. Es un bautismo, además el bautismo de Cristo es un bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. En muchos iconos antiguos del primer momento del cristianismo, cuando se empieza a representar en la época de los padres imágenes de nuestro Señor, aparece la escena del bautismo de Jesús muy vinculada a su sepultura. Porque claro, es un bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. Es como si, digamos, esos pecados que Cristo carga sobre sus hombros, que carga sobre su carne, sobre su piel, sobre su existencia, nuestros pecados, Él, al entrar en el río Jordán, que entra por amor, se sumerge, es decir, como que se ahoga, y con esa inmersión, pues el río arrastra los pecados y los hace desaparecer. Y así, claro, el bautismo es un sacramento que perdona, repito, los pecados de todos los hombres, de aquellos, por supuesto, que hemos cometido nosotros y que tenemos los cristianos. Mira, en la escena suceden varias cosas. Cuando Jesús ya entra en el agua, en primer lugar, el cielo se vio abierto. Sabéis que el cielo es el lugar de la presencia de Dios. Y de hecho, en el Antiguo Testamento se pide que se abran los cielos, que descienda el Mesías desde el cielo, que las nubes lluevan al justo. En el tiempo de Adviento hay un canto precioso que se llama Rorate, que es como cielos, abrid y que derramad, que la lluvia derrame al justo, ¿no? Y por tanto, el cielo, que es el lugar, repito, de donde habita habitualmente Dios, el cielo queda abierto. Ya no hay una compuerta, no hay como una especie como de pantalla que impide la comunicación entre la tierra y el cielo. Jesús se convierte en el pontífice, y pontífice significa pontifex, es decir, el que construye los puentes, el que hace un puente de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Y por tanto es bonito saber que, bueno, pues que el bautismo de Cristo, la humillación de Cristo, el sometimiento de Cristo es razón para que el cielo quede abierto. Las puertas del cielo estaban cerradas para los hombres, y con la llegada del Mesías, con la muerte del Mesías, que queda simbolizada en el bautismo en el río Jordán, las puertas del cielo quedan abiertas. Por eso cuando el buen ladrón le dice a Jesús: Maestro, acuérdate de mí, o Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, Él le contesta: te lo prometo, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, te abro las puertas del cielo, están abiertas para ti. En segundo lugar, además de que narran los evangelistas que el cielo se abre, en segundo lugar, se proclama la misión de Jesús. Se refiere a quién es Jesús, no tanto al actuar, sino al ser. Este es mi hijo amado, es mi hijo amado, en quien me complazco. Claro, con esta revelación el Señor recibe como una confirmación que escucha Juan. A lo mejor la gente en aquel momento escuchó como un relámpago, como un trueno, pero vamos, Juan Bautista seguro que lo oyó, no podríamos asegurar que alguien más, pero bueno, se oyó la voz del Padre. Este es mi hijo, y además hijo amado, es decir, en quien se complace. Es decir, esta es mi felicidad. Cuando uno dice, este es mi hijo amado, tú dices, oye, hombre, todos mis hijos los quiero mucho, pero es que cuando uno dice, mira, es que este es mi hijo que me hace feliz, es mi hijo que me llena, es el hijo para mí, bueno, pues que tanto soñaba, porque tiene una relación conmigo maravillosa, porque le veo perfecto, porque creo que es que me hace tan feliz y me llena tanto y me da tanta vida, que es mi hijo amado. Es que eso es lo que es Jesús para el Padre, y eso es lo que cada uno de nosotros, el día de nuestro bautismo, se pronuncia también. Mirad, hay una analogía bien bonita, y más que una analogía, entre el bautismo de Jesús y nuestro bautismo. Lo que sucedió en el bautismo de Jesús, que Él, cargando el pecado, elimina el pecado de la humanidad, aunque lo hará en la cruz, en previsión de lo que va a suceder en la cruz, sucede en cada uno de nosotros. Y cada vez que se bautiza un niño o un adulto, también, aunque no lo vemos, se abren los cielos, y también, aunque no lo oímos, el Padre pronuncia: esta es mi hija amada.
esta es en quien me complazco. Es verdaderamente mi hija. No la nombro mi hija, la transformo en mi hija. Esto me parece claro que tiene una belleza y tiene una importancia grandísima. La filiación divina. Fijaos que Jesucristo, muriendo en la cruz, la gran conquista que hace para nosotros es que nos convierte en hijos de Dios. Lo veíamos el otro día en las meditaciones sobre quién es Jesús, ¿no? Somos hijos en el Hijo. No, todos los hombres son hijos de Dios. Sí, todos los hombres son hijos de Dios, pero los cristianos, de un modo distinto. Los cristianos somos hijos de Dios en Cristo. No solamente por tener una naturaleza humana, como todo el resto de la humanidad, sino que además de esa naturaleza humana, se nos ha regalado una naturaleza divina. Porque la gracia de Dios ha venido a quedarse en nosotros. Y somos los hijos queridos, amados de Dios. Es decir, somos la felicidad de Dios, el sueño de Dios, la ilusión de Dios, la alegría de Dios. Y por qué no decirlo también, el dolor de Dios y el sufrimiento de Dios por causa de nuestros pecados. Ahora, también fijaos que en tercer lugar, o sea, desciende el Espíritu en forma de paloma, y claro, hay una manifestación de la Trinidad. Dios se revela por primera vez claramente, explícitamente. Dios se revela como Padre, como Verbo que se encarna y como Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que desciende hacia Jesús en forma de paloma es el que le unge. Ungir significa, en el Antiguo Testamento, pues se ungían a los luchadores, se ungían a los reyes, y ese aceite de oliva que se recibía era que tonificaba los músculos, te preparaba para el combate. Bueno, pues de algún modo esa unción del Espíritu es como esa capacitación, esa cualificación que te da Dios para cumplir con tu misión en la vida. Para cumplir con tu misión, en este caso de cristiano, ¿no? Es la vida de la gracia. La vida de la gracia, de la que hemos hablado antes, se produce por la unción del Espíritu Santo. Por eso, a un niño, a una niña pequeña, cuando se le bautiza, lo primero que hacemos una vez que hemos derramado el agua es ungirlo. Es un aceite de oliva mezclado con un perfume, el santo crisma. Se le hace la señal de la cruz precisamente en la crisma, en la cabeza. Ya habéis oído hablar eso de que se ha roto la crisma, ¿no? Esa parte concreta de la cabeza. Y eso significa que esa persona queda cualificada para hacer la voluntad de Dios, capacitada y cualificada para ser un cristiano valiente. Después todo eso se llevará a plenitud con el sacramento de la confirmación. Porque en el sacramento de la confirmación efectivamente se actualiza la gracia del bautismo. Sobre esa gracia además se recibe una gracia nueva que son los dones del Espíritu Santo para ser un cristiano practicante. Antiguamente se decía militante, soldado de Cristo. Está bien dicho también, por supuesto, ¿no? Por eso Jesucristo es el ungido. Sabéis que Mesías en hebreo significa aquel sobre el cual se ha derramado el aceite. Es decir, el ungido del Señor. Y los sacerdotes también somos los ungidos. Y los cristianos. Cristiano significa, en griego, los ungidos. Porque todos al ser bautizados fuimos ungidos por el Espíritu Santo. No vemos el Espíritu, pero el sacerdote, con ese óleo santo, simboliza así la presencia del Espíritu Santo en cada persona. Y así, pues comienza en esa manifestación Jesús cuando va a Nazaret y por primera vez ante su pueblo hace una homilía en la sinagoga de Nazaret, un sábado, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque Él me ha ungido. ¿Y me ha ungido para qué? Para dar la buena noticia a los cautivos, para dar la vista a los ciegos, para anunciar un año de gracia y de reconciliación de parte del Señor. Claro, por eso comprendemos que después Jesús, al despedirse de sus discípulos, les dice, cuando Él ha concluido su misión, cuando ya después de resucitar tiene que ascender al cielo, a sus apóstoles les dice, id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por tanto, los discípulos de Jesús saben que su tarea es bautizar. Bautizar en sentido de ungir y hacer que la gente llena del Espíritu Santo conozca el amor de Dios y sepa que son tan amados de Dios, que Dios los ha reconciliado consigo, que Dios ha perdonado sus pecados y que Dios los ama con complacencia, que se convierten
en esa felicidad de Dios. Y así, pues claro, el bautismo es como la puerta de entrada a la Iglesia. Es ese nuevo nacimiento en el que la genética humana se mezcla con la genética divina. Claro, para nosotros estar bautizados significa o quiere decir que vivir sumergido, inmerso, vivir en Dios. La vida en Dios, la vida en Cristo. Claro, respecto al sacramento del bautismo, bueno, pues hoy en día pues hay muchas alternativas. Ya, por desgracia, pues no es la mayoría de los cristianos los que bautizan a sus hijos. Pero bueno, dicen, no, cuando sean mayores que elijan para dejar la libertad. Es una tontería, porque no tiene ningún valor ese argumento, porque tú no le preguntas a un niño si quiere comer potitos o puré hecho en casa. Tú no le preguntas a un niño pequeño si quiere ir a un colegio bilingüe o un colegio que no lo es, un colegio concertado, un colegio privado, público. Hay cosas que a los hijos no se les preguntan porque tú, como padre, como madre, tomas la decisión que te parece más importante. Lo que va a ser mejor para él, tú no lo dejas. Y si tú estás convencido que lo mejor que te ha pasado en tu vida es conocer a Cristo, conocer el amor de Dios, conocer su enseñanza, pues lo lógico es que tú bautices a tu hijo. Que luego cuando sea mayor hará lo que quiera. Con su libertad podrá hacer, no hacer, practicar, no practicar. Pero claro, si nosotros fuéramos conscientes que toda la fuerza del amor de Cristo en su cruz, que toda la fuerza que sucede en la resurrección de Jesucristo, que toda la fuerza del amor de Dios se nos da en el bautismo, sin duda ninguna, nosotros no dejaríamos de dar el bautismo a nadie. Mirad, en la renovación carismática hay un rito, vamos a llamarlo así, ¿no? No es realmente un sacramento, ni siquiera podemos decir que sea un sacramental. Analógicamente sí, porque se bendice al pueblo, pero hay una cosa que se llama el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu es una práctica de los primeros siglos del cristianismo que sabemos que hasta prácticamente el siglo IV, siglo V se hacía en muchos lugares. Además del bautismo sacramental, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se hacía una inmersión en el Espíritu, que tampoco es la confirmación, ¿eh? En la renovación carismática, el día del bautismo en el Espíritu, que se prepara pues con una evangelización, con un seminario de iniciación a la vida en el Espíritu, se imponen las manos sobre los que ya quieren recibir ese bautismo en el Espíritu, y lo que se pide es que toda la fuerza del bautismo, todos los dones que recibimos en el bautismo, sean operativos. Como que se decía en el lenguaje taurino antiguo que cuando un torero hacía las cosas muy bien, decía, ha destapado el tarro de las esencias, en el sentido que tenía dentro de sí una capacidad, una cualidad para hacer cosas maravillosas, las tenía guardadas y ahora de repente ha destapado el tarro, sale la esencia y sale toda la belleza de lo que se puede hacer. Pues así sucede. Cuando nosotros somos bautizados, tenemos que ser conscientes que llevamos un tesoro dentro impresionante, que tenemos una capacidad de amar, una capacidad de servir, una capacidad de orar, una capacidad de dar la vida impresionante. Y por eso creo que nosotros tenemos que valorar muchísimo ese sacramento, bueno, pues que recibimos en su momento. Nuestros padres, pensando y estando convencidos que hacían lo mejor, nos llevaron a la pila bautismal, tuvimos un padrino, una madrina, bueno, y agradecidísimos. Y de hecho, pues los símbolos del sacramento del bautismo son siempre unos signos como muy visuales, en el sentido de que dicen mucho. Por ejemplo, el agua. Cuando le preguntan a los niños, a ver, niños, ¿para qué sirve el agua? Pues para regar las plantas. Bien. Para limpiarse. Claro que sí. Para beber y poder tener vida. Es que agua y vida, donde hay agua hay vida. Y por tanto, siempre el agua hará referencia al misterio de la vida. Por ejemplo, la unción con el óleo, con el santo crisma, el aceite, siempre en la antigüedad, pues ungirse el pelo con aceite quedaba brillante, quedaba precioso, ¿no? El mismo cuerpo, ungirse con aceite le daba como vigor, fuerza, salud. También otro símbolo precioso que hay en el ritual del sacramento del bautismo es la vela encendida que se toma del cirio pascual. Y es como que la luz de Cristo resplandece en nuestro interior, es la luz de la verdad que vence a la tiniebla, al error, a la mentira, al pecado, ¿no? Y claro, esa luz nos acompaña hasta el final de nuestra vida. Por ejemplo, a los niños recién bautizados después se les pone un vestidito blanco. Sabéis que los primeros cristianos, en la primera semana, desde el domingo de Pascua que se bautizaban, el día de la resurrección, era costumbre bautizar,
y tenían que ir vestidos de blancos hasta el domingo siguiente, que se llamaba precisamente Domingo in albis, que quiere decir de blanco, de los que están de blanco, porque volvían al siguiente domingo vestidos de blanco para, como de algún modo, renovar, confirmar, agradecer, dar gloria a Dios por ese nuevo nacimiento, por esa luz nueva que habían recibido, por esa unción que habían recibido en el bautismo. Y así nos acordamos mediante esa vestidura. También es muy bonito cómo en el bautismo, antes de bautizarnos, se nos hace un exorcismo. Se nos pide, el sacerdote ora, y realmente como el sacerdote es exorcista, antes del bautismo hace un exorcismo sobre la criatura que va a ser bautizada para pedir que el poder de Satanás esté alejado de esa persona. Y se le unge también con el óleo de los catecúmenos, se le pone un aceite, que es un símbolo de la sanación también, pues del pecado que se puede producir en nuestro corazón. Al final también, fijaos qué bonito, al niño se sopla encima y se sopla como hizo el Señor sobre el barro de la tierra, ¿no? Y se le dice éfeta, es decir, ábrete. Como esa frase que dijo Jesús a esta persona que no veía, que estaba sorda y que como sopló, haciendo saliva, diciendo, ábrete. Como si nosotros tenemos los sentidos embotados, no sabemos bien lo que Dios nos quiere decir, a veces entonces que se abran nuestros sentidos espirituales para conocer, para ver la voluntad de Dios y para hacer la realidad en nuestra vida. Y después es muy bonito porque también le hacemos a los niños una señal de la cruz en los oídos y en los labios. El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamarla para la salvación. Claro, todo aquello que vivimos en el bautismo, que nosotros éramos pequeños, no nos enteramos, ¿no? Ahora lo tendríamos como que considerar. Decir, Dios mío, cuánto bien me ha hecho que me bauticen. Qué bien tan grande significa el sacramento del bautismo inaugurado por Jesucristo en el río Jordán. Claro, hay el himno de la liturgia de las horas, el día del bautismo del Señor, es una poesía preciosa, que dice, pero ¿por qué se ha de lavar el autor de la limpieza? Como diciendo, si Jesucristo no necesitaba bautizarse, porque Él, como buen capitán, va delante de la tropa, diciendo, los pasos que yo doy son los pasos que tenéis que dar vosotros. Y si yo muero en la cruz y resucito para que vosotros podáis morir y resucitar, lo hago por este camino, también vosotros debéis de seguir mis huellas. Y por tanto, el bautismo es un sacramento instituido por Cristo, en el que además nuestros padres, en nuestro nombre, renunciarán al mal, afirman la fe. Bueno, es probablemente el regalo más grande que nuestros padres nos han podido hacer. Te habrán podido regalar un viaje donde sea, te habrán podido regalar una bicicleta de pequeño o un colegio magnífico, te han regalado el cariño de padres, que eso no tiene precio. Pero regalarte el sacramento del bautismo, tus padres te han podido dar la vida natural, pero tus padres no te podían dar la vida eterna. Por eso cuando empieza el ritual del bautismo, después de preguntar cuál es el nombre del niño, se le pregunta a los papás, ¿qué pedís a la iglesia? Y entonces se pueden contestar tres cosas. Pedimos la fe, podemos contestar, pedimos el bautismo, o también una cosa muy bonita. Venimos a pedir la vida eterna para nuestro hijo, que se le dé la vida eterna, que se le conceda la vida eterna. Y creo que entonces, ya solo con eso está todo dicho al principio. El sacramento del bautismo inaugurado por Jesucristo, y así es como Jesús empieza su vida pública. A partir de ese momento, ya lo veremos en la meditación de mañana, dice que es empujado por el Espíritu al desierto y ya Él se da a conocer. Se da a conocer, ya no hay por qué como que gastar más tiempo en la vida oculta, sino que empieza ya la vida pública del Señor. Él dice, sí, ha llegado el Mesías porque soy yo. Ya no hay por qué callar, se ha cumplido todo lo que decían las Escrituras, se ha cumplido el tiempo de Dios, ha llegado el reino de los cielos, porque Jesús es el reino, es el rey y es el reino de los cielos. Y todo eso, como que el pistoletazo de salida, es el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.